Son las 7:44 y ya está aquí con nosotros Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Cómo estás, Mario? Pues aquí, como siempre, platicando. ¿Qué noticias las que vamos a platicar el día de hoy? Porque tenemos esta semana desde el ataque en el metro de Rusia. Exacto. Y luego el ataque con lo que se presume son armas químicas, aunque está esta explicación de los rusos que dice que no fueron armas químicas, sino que bombardearon unas instalaciones, digamos, donde había material y que eso es lo que provocó las imágenes brutales que hemos visto y que compartimos aquí en la mañana. Así es. Mira, empecemos por ahí. Sí. Primero, la autoría. Por la naturaleza del ataque, por la dimensión del ataque, por las características y por lo que están empezando a indicar las agencias de inteligencia de prácticamente todos los países, sobre todo porque recordemos que tenemos siguiendo este conflicto los últimos 6 años. Claro. Todo parece indicar que fue efectivamente el gobierno de Assad quien lleva a cabo este ataque. No significa que los rebeldes no hayan cometido ataques con armas químicas o atentados terroristas de distinta naturaleza. Definitivamente sí, hay sangre de todos los lados. Lo que pasa es que la dimensión del ataque, o sea, normalmente los ataques químicos por parte de los rebeldes son fuerzas insurgentes con menores capacidades y menor posibilidad de daño. Normalmente no tienen esta capacidad de intensidad, número uno. Número dos, quien tiene aviones, pues obviamente es el gobierno de Assad y Rusia. Rusia es poco probable, Rusia no lo llevó a cabo porque no ha llevado a cabo estos ataques ni lo hace. Quien lo ha hecho y lo ha hecho en repetidas ocasiones de manera documentada por Naciones Unidas es el gobierno de Assad. ¿Por qué? Déjame preguntarte algo que a lo mejor es una obviedad. ¿Por qué en un conflicto que lleva 6 años este ataque implica la reacción o genera la reacción que estamos viendo? ¿Qué implica el uso de armas químicas que genera esta reacción? Bueno, obviamente se trata de armas prohibidas, pero tu pregunta es válida porque hay un número de ataques con armas químicas que se han cometido a lo largo de los últimos años. El que llamó muchísimo la atención fue cuando mueren más de 1,000 personas en 2013, que genera esta reacción, no sé si recuerdas, de Estados Unidos, que había dicho que ahora sí Assad había roto la línea roja y que por lo tanto Estados Unidos iba a atacar. El acuerdo en ese momento era que Assad se iba a deshacer de todo su arsenal químico y esto orilla a que Obama finalmente no ataque. Gracias a una operación de Putin ahí. Gracias a una operación de los rusos, ¿no? Y finalmente, supervisado por un organismo internacional, Assad efectivamente se deshace de la mayor parte de su arsenal químico. Pero a lo largo de estos años, estamos hablando del 2014 a la fecha, hay un número de ataques químicos documentados por Naciones Unidas por parte de Assad, lo que refleja que se quedó con algo de armamento químico, también por parte de los rebeldes, también hay que decir eso. Sin embargo, no había habido desde el 2013 hasta la fecha un ataque de semejante intensidad con esta proporción de imágenes que vimos el día de ayer. Hubo uno muy importante en 2016, de hecho orilló a que yo escribí un artículo en aquel entonces en la ciudad de Alepo, porque bueno, son estrategias que el régimen de Assad ha estado utilizando para tratar de apaciguar a grupos rebeldes. Son grupos rebeldes también muy violentos. Ahora recientemente lo que ocurre es que se forma una coalición alrededor de la filial de Al-Qaeda en Siria, junta a otras milicias que no formaban parte de Al-Qaeda, pero las junta, y en esto que parecía como ya una pues casi cercana derrota de los grupos rebeldes, viene una contraofensiva de estos grupos que incluye varios ataques terroristas en Siria que se llevan la vida de varios civiles ahí en Siria. Entonces, el régimen busca mandar un mensaje de fuerza ante estas contraofensivas. El golpe es a población civil. Sí. Este golpe, por supuesto, es a población civil, pero en una zona controlada por estas milicias, en una zona que todavía está controlada por la rebelión y por muchos grupos, repito, que están afiliados a Al-Qaeda. Y la idea es mandar un mensaje terrorífico. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. O sea, es la lógica que mueve. La pregunta, Mauricio, parecía que Bashar al-Assad había ganado terreno. Nos habías explicado cómo había aprovechado la transición en Estados Unidos, se había fortalecido la idea de su permanencia. ¿Cuáles pueden ser los efectos en materia de política y de geopolítica de esto que pasó el día de ayer? Es muy pertinente tu pregunta porque justo 3 días atrás, ante Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos dice que, que el gobierno de Assad
pues básicamente va a permanecer. Ya no es prioridad de Estados Unidos el que Assad salga. Entonces ahora la administración Trump se enfrenta a un dilema. La intuición de Trump, o digamos lo que Trump había venido manifestando durante su campaña, era mantenerse al margen de este conflicto. Es decir, eso no es asunto nuestro, Estados Unidos no tiene que ganar, que los sirios decidan. Y esto había sido también manifestado por Rex Tillerson en otros momentos, ¿no? Que los sirios decidan su destino. La pregunta en este momento es si va a haber un viraje de la administración Trump, si dada la situación y las consecuencias humanitarias, sobre todo una vez que las agencias de inteligencia de Estados Unidos confirmen que el ataque fue perpetrado por Assad, si esto sucede, que ante esa evidencia, ¿qué va a hacer Donald Trump? Si se va a mantener con la perspectiva de que, pues, que Assad siga en el poder, o si va a empujar una ofensiva, por lo menos de carácter diplomático, en contra de esto, ¿no? Aquí hay que entender que en Naciones Unidas, claro, Estados Unidos va a promover una condena, pero en el Consejo de Seguridad está Rusia, está China, sobre todo Rusia, que apoya directamente a Assad y que además fortalece la versión del gobierno de Assad, que dice, no, yo no utilizo armas químicas, yo bombardeé un depósito de armamento rebelde que resulta que tenía armas químicas. Y esta es la versión de Siria apoyada por Rusia. Por lo tanto, Rusia va a vetar cualquier resolución en contra de Assad en el Consejo de Seguridad. Ok. Y por último, Mauricio, damos un apunte rápido del atentado en Moscú. Ya habíamos visto escenas de diferente naturaleza en Londres recientemente, en París. ¿Qué es lo de Moscú? De San Petersburgo, para ser precisos, es más... Es mucho más, apunta mucho más a que sea el producto, el trabajo de una célula, por el tipo de explosivos usados, por la fecha elegida, por cómo cómo logísticamente se lleva a cabo el ataque. Todo parece indicar que fue perpetrado por una célula. No tenemos todavía la evidencia, ni siquiera tenemos la reivindicación, pero por el origen del atacante, que en este caso es Kazajstán, si no me equivoco, el origen del atacante, el sitio parece que estuvo desaparecido 2 años o 3 años, muy probablemente en este tipo de casos es porque viajaron a Siria y regresaron. Probablemente se trataría de un ataque perpetrado por alguna organización internacional como ISIS. No lo sabemos todavía, definitivamente no parece el ataque de un lobo solitario y tampoco parece necesariamente este terrorismo interno que hemos visto en Rusia a lo largo de tantos años. Ya, pues vamos a ver qué información se va generando y ya tendremos tu análisis. Como siempre, gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Mauricio Meshulam, con su lectura de la agenda internacional.